Gracias. Son muy amables. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 25 de junio, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento va a estar con nosotros, no se lo pierdan, el gran cantante dominicano, afincado en Nueva York, que está lanzando hoy, 25 de junio, su disco My Way, Henry Santos. Pero antes, en el Vaticano tenemos a un papa argentino, cardenal Bergoglio, Francisco I, y hoy se dio a conocer la noticia, y yo la veo con mucha credulidad, la creo, de una señora argentina que tenía un cáncer muy extendido y que en abril pasado se reunió con el Papa la bendijo y ella dice que el Papa obró un milagro, el cáncer ha desaparecido. La argentina Carolina Balbuena afirmó que el Papa Francisco la curó del cáncer de mama que padecía desde hace 4 años, gracias a que la bendijo pocos días después de que asumiera en el Vaticano. El encuentro se concretó el pasado 10 de abril en una de las primeras audiencias públicas que protagonizó el Papa Francisco. La mujer explicó que en enero el cáncer se le había disparado en todos los órganos, el hígado, los huesos de la cabeza, los ganglios, la retina. Perdió un 70% de visión porque la metástasis estaba atrás del ojo. El anuncio del milagro se dio el lunes 24 de junio, ya que le dieron el alta porque el cáncer se estaba reduciendo y ahora puede resistir quimioterapias. Por otra parte, estamos siguiendo muy atentamente la suerte del espía desertor John Snowden. Él trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estaba basado en Hawái, desertó, huyó a Hong Kong, aparentemente allí entregó a los chinos secretos de alto valor, 4 computadoras portátiles, varios discos duros. Snowden ha viajado luego a Moscú y está todavía allí, escondido en algún lugar cercano a uno de los 3 más importantes aeropuertos de Moscú. El gobierno de Estados Unidos le pide al presidente ruso Putin que entregue a Snowden, que lo capturen y lo entreguen. Aquí le darían por lo menos 10 años de cárcel, porque ha traicionado al país y ha deshonrado el juramento que hizo cuando lo contrataron como espía. Hoy en Finlandia el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no van a entregar a Snowden, que ellos no tienen nada que ver, que los espías rusos no han trabajado con Snowden, lo que se sospecha es que Snowden ha entregado los secretos a los chinos y que formalmente Snowden no ha cometido ningún delito en territorio ruso, por eso no lo van a detener ni lo van a entregar a los norteamericanos. Esto es lo que dijo Putin en Finlandia hoy. Snowden indeed arrived in Moscow, a total surprise for us. He came in as a transit passenger. He doesn't need to have a visa or other documents as a transit passenger. He has a right to buy a ticket and fly anywhere he wants. He didn't cross the border, so he didn't need a visa. Any accusations towards Russia are total nonsense. A transit passenger is in the transit area. Our special agencies never worked with Snowden and aren't working with him now. La cara del primer ministro finlandés es muy elocuente, porque lo mira de soslayo y yo creo que piensa, no me conviene discrepar con Vladimir Putin, que fue jefe de la KGB y que han visto ustedes cómo se para. Es decir, que ya su lenguaje corporal es, le quiero pegar a alguien, le quiero torcer el pescuezo a alguien. Es un hombre que ha sido espía, que practica artes marciales y que, en rigor, es hijo de Putin. Bueno, Putin, al decir que el espía Snowden está en tránsito, lo que también quiere decir, hay que leerlo entre líneas, es que no lo van a acoger allí, porque dijo varias veces, está en tránsito, o sea, queremos que se vaya pronto. No lo vamos a entregar a los norteamericanos, pero tampoco le van a dar asilo, y lo que quieren los rusos es que Snowden se vaya más o menos pronto. Pero no lo van a entregar, y esto lo reafirma hoy en Finlandia el presidente ruso.
Concerning his possible extradition, we can only extradite foreign citizens to those countries with which we have appropriate agreements. Bueno, esa es la explicación diplomática, ¿no? Putin dice, nosotros no tenemos un tratado de extradición de criminales con Estados Unidos, por lo tanto no lo vamos a detener. Pero si él quisiera, daría la orden. Él es un presidente bien autoritario que cuando le conviene burla o quebranta la ley. O sea que en este caso Putin lo que quiere es fastidiar a Estados Unidos. Ya se sabe que los chinos y los rusos no son aliados naturales de los Estados Unidos. En Arabia Saudí, el canciller de Estados Unidos, John Kerry, dijo, los rusos nos deben a Snowden porque en los últimos 2 años nosotros, entiéndase Estados Unidos, les hemos entregado a 7 espías rusos cuando ellos nos los han pedido. Así es que en reciprocidad tendrían que entregarnos a Snowden. We're not looking for a confrontation. We're not ordering anybody. We're simply requesting, under a very normal procedure, for the transfer of somebody, just as we transferred to Russia 7 people in the last 2 years that they requested that we did without any clamor, without any rancor, without any argument, and according to our sense of the approach. No va a ocurrir desgraciadamente, y por mucho que el señor Kerry, canciller de Estados Unidos, lo pida en términos tan amigables, tan diplomáticos, no va a ocurrir. Los rusos no van a entregar al espía desertor, que es apenas un muchacho de 29 años y que ha destruido su futuro. Él era un técnico informático, un espía, subcontratista, ¿no?, de la Agencia de Seguridad Nacional, y él tenía acceso a la información clasificada más importante de la vigilancia o del espionaje que ejerce Estados Unidos contra sospechosos de terrorismo. O sea que lo que ha hecho Snowden de momento ha favorecido a muchos terroristas que ahora saben cómo la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional los vigila. Y también, de paso, ha favorecido a los chinos. ¿Dónde está Snowden? En algún lugar cercano al aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú. There's no extradition treaty between the US and Russia, and Snowden is believed to still be in Moscow's Sheremetyevo airport. Estados Unidos está contrariado no solo con Rusia por no detener a este espía desertor, pero sobre todo con la China. Hay la presunción de que Snowden era un topo de los chinos en esta base de inteligencia en Honolulu, Hawái, y que Snowden ha desertado no porque es un idealista. Si lo fuera, yo creo que habría renunciado a ese trabajo como espía, como agente informático encubierto, y habría tomado un vuelo de Honolulu a Washington y habría planteado una demanda en las cortes de los Estados Unidos. Pero corre y se esconde y entrega los secretos a los chinos. Entonces, hay la sospecha de que él ya estaba coludido con los chinos. La canciller china ha dicho, a nosotros no nos pidan que lo detengamos, pasó por Hong Kong, nosotros no sabíamos nada, somos inocentes. Se van tirando la pelota, los chinos, a los rusos, a los ecuatorianos, pero Snowden, yo creo que ha entregado esa información valiosísima a los chinos a cambio de algo, ¿no? Washington has also criticized Beijing because Snowden wasn't stopped from departing Hong Kong. But the Chinese Ministry of Foreign Affairs says China acted in full accordance with the law. Una cosa es lo que dicen los cancilleres o los presidentes y otra cosa es lo que ocurre por debajo en los servicios de inteligencia. En este caso es una gran victoria para el espionaje chino, que ha hecho escarnio del espionaje norteamericano. Han ganado los chinos, una vez más. En Hong Kong y antes de fugar a Moscú, Snowden, que no es un señor tonto ni despistado, es un muchacho enormemente inteligente, por eso trabajaba como espía de los norteamericanos. Snowden se presentó en tono humilde. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. Él vivía en Honolulu, Hawái, ciudad donde 50 años atrás nació precisamente Barack Obama. Y tenía una novia, bailarina, muy linda,
y tenía una vida tranquila, le pagaban muy bien. Abandonó a su novia, huyó a Hong Kong, ahora es un fugitivo, Estados Unidos lo busca, ha pedido asilo político a Ecuador. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Muy probablemente porque ya trabajaba para los chinos desde la base informática en Honolulu, Hawái. Sin embargo, él dice que es un hombre común y corriente, como usted y como yo, y que de pronto un buen día, haciendo su trabajo de espía, vigilando los correos, las llamadas de sospechosos a terrorismo, se sintió mal. Tuvo un problema de conciencia y dijo, este trabajo que yo hago no está bien, tendría que renunciar y tendría que irme a ser amigo de los chinos y de los rusos. I'm no different from anybody else. I don't have special skills. I'm just another guy who sits there day to day in the office, watches what's happening, and goes, this is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. And I'm willing to go on the record to defend the authenticity of them and say, I didn't change these. I didn't modify the story. This is the truth. This is what's happening. You should decide whether we need to be doing this. Bueno, yo no le creo, ¿no? Primero y principalmente porque no es un hombre ordinario con un trabajo cualquiera. No, el trabajo de espía es bastante extraordinario. Segundo, porque cuando él entró a trabajar como espía, como agente informático de la Agencia de Seguridad Nacional, él sabía que su trabajo consistiría en vigilar, en meter las narices en la correspondencia de sospechosos de terrorismo, porque la Agencia de Seguridad Nacional no espía los correos de Charitín. No, ni los de Fernando Hidalgo, ni los míos. No, espía los correos de personas que son llamativas, que tienen un perfil sospechoso, que pueden estar tramando el próximo atentado. Por lo tanto, nos están protegiendo a los ciudadanos pacíficos, anónimos, que no estamos metidos en estas cosas peligrosas, nos están protegiendo. De manera que yo creo que cuando él aceptó hacer ese trabajo, sabía más o menos en qué se estaba metiendo y además firmó unos papeles comprometiéndose a no revelar luego todo lo que iba a saber. Por eso es que él ha cometido una felonía y hay cargos criminales contra él. Ha transgredido la ley, pero él dice que no le importa y que lo busquen por por el lugar más recóndito del mundo, pero que él ha hecho un servicio, un favor a este país. Yo no lo veo así. I could be, rendered by the CIA. I could have people come after me, or any of their third-party partners. They work closely with a number of other nations, or they could pay off the triads, or any of their agents or assets. We've got a CIA station just up the road in the consulate here in Hong Kong, and I'm sure they're going to be very busy for the next week. Él llegó a Hong Kong a finales de mayo, estamos finales de junio. Esta entrevista la dio en la clandestinidad en algún momento en las últimas 2 semanas, porque ya el domingo pasado llegaba a Moscú y él, que es un hombre muy inteligente, muy articulado y que tiene muchos partidarios aquí en los Estados Unidos que lo ven como un héroe, como alguien que se ha sacrificado y que ha defendido el derecho a la privacidad sobre el derecho que tiene el gobierno de meter un poco sus narices en nuestras correspondencias. Entonces lo ven como un idealista. Él que es sensible a esas miradas, dice que él quiere derribar esa arquitectura de opresión de un Estado que se mete donde no debe. If you realize that that's the world that you helped create, and it's going to get worse with the next generation and the next generation who extend the capabilities of this sort of architecture of oppression, you realize that you might be willing to accept any risk. And it doesn't matter what the outcome is, so long as the public gets to make their own decisions about how that's applied. Bueno, pero si el outcome, si el desenlace es que él terminó vendiendo o entregando toda la información clasificada, valiosísima, que tenía a los chinos, no parece algo moralmente defendible. Insisto, ¿por qué no viajó a Washington y por qué no desertó allí y por qué no planteó
unas demandas legales a la conducta del gobierno de Estados Unidos, de la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Se vería de otra manera. Él, por otro lado, dice, yo no he vendido ningún secreto, pero que los conozco, los conozco. A buen entendedor, pocas palabras. Lo que Snowden está diciendo es, yo tengo en mi poder secretos de espionaje valiosísimos, pero no tengo la intención de venderlos. Bueno, pero parecería que los está subastando. Anybody in the positions of access with the technical capabilities that I had could, suck out secrets, pass them on the open market to Russia. They always have an open door, as we do. I had access to, the full rosters of everyone working at the NSA, the entire intelligence community, and undercover assets all around the world, the locations of every station we have, what their missions are, and so forth. If I had just wanted to harm the U.S., that you could shut down the surveillance system in an afternoon. But that's not my intention, and I think. Bueno, él dice que no es su intención, pero antes de confesarnos que no es su intención, nos ha dicho que él sabe todo lo que sabe y que si lo cuenta va a dinamitar todo este plan de protección, porque yo lo veo así, si uno quiere llamarlo de espionaje, bueno, de espionaje, pero espionaje a los malos, es una guerra y Estados Unidos se tiene que defender, tiene que estar atento y tiene que intervenir desde la inteligencia en los planes del enemigo. Esto es lo que ha subvertido el espía, que termina haciendo, me parece a mí, un favor al campo enemigo. Por otro lado, y si uno lo mide desde el punto de vista humano, sentimental, un muchacho que todavía no ha cumplido 30 años, que vivía con una novia muy linda, Lindsay, en Hawái, ¿por qué haría esto? Es decir, ¿por qué elegiría para el resto de su vida ser un fugitivo perseguido por la justicia de Estados Unidos? ¿De veras tiene un problema de conciencia y solo un problema de conciencia? Cabe la duda, sobre todo cuando el reportaje de CNN nos cuenta lo bien que vivía este muchacho Snowden en Hawái. Snowden says he cut his ties cleanly with everyone he knew or was close to, including his girlfriend, Lindsay Mills. She lived with him here in Hawaii. He told The Guardian, my primary fear is that they will come after my family, my friends, my partner, anyone I have a relationship with. Yo me apunto en el bando suspicaz de que Snowden ya era un topo, un infiltrado, un agente, un doble agente chino. Cuando hacía su trabajo en la Agencia de Seguridad Nacional. A su novia le dijo, no le dijo exactamente la verdad, su novia es una bailarina, estas bailarinas pole dancer, estas bailarinas del tubo, del caño, curiosa pareja, una bailarina del caño y un espía. Así es el amor. Y parece que le dijo Lindsay, me voy de viaje un par de semanas a Hawái, ¿no? A cambiar de aires, ya regreso. Snowden told The Guardian law enforcement has already been in touch with Mills. In her blog, Adventures of a World-Traveling Pole-Dancing Superhero, just yesterday, June 10th, she wrote, my world has opened and closed all at once, leaving me lost at sea without a compass. No se entiende, ¿no? No se entiende dejar a su novia, Lindsay, que es tan linda y que uno diría que baila maravillosamente, dejarla a ella para irse a esconderse en un aeropuerto de Moscú y para luego ser el mejor amigo de Rafael Correa. Hay algo ahí que no cuadra, que no cierra, ¿verdad? A principios de mayo, hace mes y medio, John Snowden entregó la casa que alquilaba en Honolulu y engañó a su novia. No le dijo que iba a hacer lo que al final hizo. Y es que corrió a entregar lo que sabía a los chinos. She and Snowden moved out of this rented home just outside of Honolulu on May 6th. He told The Guardian he left for Hong Kong May 20th, telling Mills he'd be back in a few weeks, but leaving the reason vague. Ya regreso, amor. Ya regreso. Son solo 2 semanas y vuelvo pronto. No va a regresar.
no va a regresar y veremos la suerte que le aguarda a este espía fugitivo. Como bien apunta ABC News, Snowden curiosamente ha elegido ser amigo de países que no son precisamente símbolos de la libertad. China, un gobierno totalitario. Rusia, Putin, un gobierno autoritario. Ayer lunes iba a viajar de Moscú a La Habana en Aeroflot. Cuba no es un modelo de libertad, para luego terminar en Ecuador con un gobierno que ha sido tan prepotente con la prensa libre. No se entiende a Snowden. Ironically, Snowden's countries of choice now, China, Russia, Cuba, and Ecuador, are hardly models of human rights. In fact, Human Rights Watch has called on Ecuador's president, Rafael Correa, to end his assault on free speech, saying he has undercut freedom of the press in Ecuador by subjecting journalists to public denunciation and retaliatory litigation. Y para terminar con esta historia del espía fugitivo, porque luego va a estar con nosotros y para mí va a ser un gran placer recibirlo aquí en el programa, el cantante dominicano Henry Santos, que viene a presentar su nuevo disco My Way. Bueno, Snowden parece que quiere refugiarse en Ecuador. Ha pedido asilo político, Ecuador está evaluando si concederlo o no. Muy probablemente se lo van a dar. Pero hoy el dictador venezolano Maduro dijo que ellos también están dispuestos a recibir a este angelito. Nosotros no hemos recibido la solicitud oficial de Snowden para un asilo político. Si lo plantearan, parece que se lo han planteado a Ecuador y el presidente Correa lo está evaluando. Si nos plantearan, nosotros lo evaluaríamos también. Y atrás de Maduro, ¿lo vieron? Está Jagua, el canciller Elías Jagua, con 2 rollos de papel higiénico. Tenemos que ir a la publicidad, luego va a estar por aquí el gran cantante dominicano Henry Santos. Viene a presentar su nuevo disco My Way, no se lo pierdan, ya volvemos.